Estamos de vuelta en esta transmisión especial previa al tercer debate por una alcaldía, en esta ocasión Azcapotzalco, y justamente profundizaremos sobre los temas que se abordarán en este tercero de 16 debates entre aspirantes a alcaldes que se realizará justamente hoy. Para ello, me acompaña Iván Puentes González, él es especialista en comunicación política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho que nos acompañe aquí. Hola Iván, primero que nada muchísimas gracias por la invitación, me permito saludar a todo el auditorio que nos acompaña y agradezco que estén realizando este tipo de acciones para incentivar un tema que el ciudadano pues está dejando aparte, ¿no? Que es el tema del proceso local electoral, ¿no? ¿Qué pasa? El proceso federal nos está comiendo, la gente ya nos está preocupando por lo que pasa en su localidad y nada más por lo que pasa a nivel presidencial, entonces es muy importante que abran este tipo de espacios para incentivar el diálogo. Pues efectivamente, para eso es este foro justamente, Iván. Y bueno, si te parece, abrimos la conversación hablando de qué podríamos esperar en este tercer debate por Azcapotzalco. Ok, pues si me permites, me gustaría establecer como 3 tópicos principales, ¿no? El primero, ¿qué es lo que esperamos a nivel comunicación? ¿Qué es lo que esperamos en cuanto al desarrollo de los candidatos? Número 2, no sé si podamos tocar qué esperamos de las propuestas. Y número 3, ¿qué es lo que esperamos respecto al conocimiento de la última reforma política de la Ciudad de México y por ende de la nueva Constitución de la Ciudad de México? Pues me parece estupendo, es un excelente plan, así que abrimos con el primer punto. A ver, hablemos de los candidatos. Exacto. ¿Qué esperamos de los candidatos? Los perfiles de los candidatos son complejos y pareciera que tenemos uno de un lado de la carrera y al otro de otro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un candidato de Morena que con un perfil muy bueno, estudios en el extranjero, y por otro lado tenemos a candidatos como el del Partido Verde, que ataca más y que se inclina más hacia el trabajo en territorio, ¿no? Por ende, la forma de llevar las campañas son muy diversas, la forma en que van a hablar y se van a expresar ante su público son totalmente diferentes, desde el lenguaje que van a utilizar hasta lo que van a proponer. ¿Qué es lo que esperamos? Pues simplemente que cada uno de los candidatos logre conectar con el público y sobre todo que logre dominar el escenario y no tener tropiezos como ya lo vimos en debates anteriores. En debates anteriores a nivel jefatura de gobierno con la candidata independiente y a nivel presidencial con Margarita, que el día de ayer nos sorprendió con la noticia. Con su retiro, ¿no? Con la noticia del retiro. Bien, ahora entonces sobre las propuestas, ¿no? ¿Qué podríamos esperar? Respecto a las propuestas, podemos entrar desde el hecho de ¿qué nos interesa? Que los candidatos se ataquen, que nos digan quién es su expareja y a qué se dedicaba, que nos digan cuántas veces prometió algo y no cumplió, o nos interesa un debate de ideas sobre lo que proponen. Yo estoy muy a favor de la confrontación, creo que el formato lo permite, es un poco limitado, pero lo permite, pero también si tenemos un moderador que procura que cada uno simplemente se incline hacia el dime qué vas a hacer y no permite esa confrontación, pues va a ser muy limitado, ¿no? Claro. Yo creo que los candidatos tienen que aprovechar ese tiempo para decir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. O sea, esas son las preguntas que una propuesta debería de dar, no, las preguntas a las que una propuesta debe dar respuesta, así de sencillo. Mientras el candidato nos diga de dónde surge lo que va a proponer, yo creo que vamos a dejar de pensar que tenemos candidatos poco preparados que trabajan sobre la ocurrencia, ¿no? O sobre lo que les llegaron a comentar o les llegaron a decir. Es muy importante que sean puntuales en eso. ¿Por qué? Porque eso nos da pie a saber si conocen la reforma política de la Ciudad de México y por ende la Constitución. Y me vas a platicar después del corte cuáles serían esas incidencias, ¿de acuerdo? Okay. Muy bien, vamos a ir a un corte y ya regresamos con esta mesa de análisis previa a este tercer debate, en esta ocasión por Azcapotzalco. Ya regresamos.